Hoy te quiero hablar acerca de un espacio que todos nosotros tenemos para poder cambiar algo que no nos gusta, en lugar de reaccionar y empezar a responder. Reaccionar es actuar como lo hiciste alguna vez en el pasado, pero si estás viendo este video ya estás cansado de reaccionar de la misma manera y quieres empezar a responder de una manera diferente para producir un resultado diferente. Ese espacio que se encuentra entre el estímulo y nuestra respuesta puede salvarnos de muchas cosas y literalmente podemos empezar a agrandar ese espacio y decidir de manera consciente qué respuesta queremos ofrecer al estímulo, en lugar de que sean simplemente nuestras reacciones emocionales y mentales las que decidan esa reacción. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien te dice algo en la calle y tú de una vez reaccionas con mal genio o en alguna otra situación? Reaccionas, es algo automático. Luego te das cuenta después de que sucede la situación, te das cuenta y dices, "Ah, ¿yo por qué actué así? Mejor me hubiera quedado calmado o mejor no hubiera dicho nada". Porque muchas veces no tenemos ese espacio para responder. Simplemente la reacción automática actúa en ese momento y después nos arrepentimos. Ay, no, mejor no hubiera dicho esto y tal. Pero este espacio se puede empezar a agrandar, se puede empezar a cultivar para que uno tenga capacidad de decidir realmente qué es lo que quiere decidir. Entonces, muchas veces nos pasa eso y muchas veces las personas dicen, yo no puedo cambiar, yo soy así. Y siempre que me pasa esto, yo siempre actúo de la misma manera. Como te digo, reaccionar es volver a actuar como lo hiciste en el pasado. Pero para cambiar, tienes que dejar de reaccionar y tienes que empezar a responder, porque responder es actuar según lo que tú decides ser en este momento, sin ninguna influencia del pasado. Entonces, esto es realmente el punto del cambio. Cuando yo empecé mi despertar espiritual, me di cuenta de que la mayoría de las cosas que yo hacía, pensaba y decía en mi vida eran simplemente reacciones, es decir, eran simplemente impulsos automáticos de mi mente, en modo automático. Cuando tú aprendes a observar tus pensamientos, que es lo que te voy a contar, cómo empezar a agrandar ese espacio, cuando tú aprendes a observar esos pensamientos, ya no son automáticos. Ahora tú estás siendo consciente de qué es lo que estás pensando y qué es lo que estás pensando sobre todo en situaciones difíciles, como alguien te trató mal o no sé, algo pasó en la calle o con tu familia o con tu pareja y tú siempre tienes un hábito o un patrón de ponerte bravo o lo que sea. Pero cuando ese patrón empieza a ser observado, la manera que o sea, si tú decides aún así de que ese patrón está siendo observado, ya es una decisión, pero luego que tú aprendes a observarlo de manera constante, siempre en una situación difícil que te va a sacar como una reacción automática, tú ya puedes decidir, ya no quiero actuar con rabia esta vez, ya no quiero actuar con envidia ni con celos esta vez, ya no quiero estar preocupado esta vez. Y ese espacio es lo que nos permite cambiar nuestro cerebro, porque nuestro cerebro literalmente está siguiendo los patrones que le hemos acostumbrado a que haga. Hay como un surco, es como un disco. Si has visto los discos viejos de antes, esos negros, todas esas cosas son como música grabada. Literalmente nuestro cerebro está dirigiéndose según los patrones o los surcos que tienen en el cerebro o en ese disco. Entonces, cuando tú tienes una reacción, es porque has actuado miles de veces antes a esa situación de la misma manera. Entonces el cerebro dice, esta es mi reacción, esta es mi respuesta natural, pero no es natural, es simplemente aprendida. Cuando tú te das cuenta de que, yo siempre actúo con mal genio cuando las cosas no me salen, o cuando pierdo dinero, o siempre pienso que el dinero es feo cuando no tengo dinero, o lo que sea, realmente lo que sea, cualquier patrón que tengas en tu mente, no es porque tú eres así, es porque has condicionado, has entrenado a tu cerebro a pensar así. Puedes entrenarlo a que no actúe así. Y esto requiere ese espacio de conciencia. El primer paso para empezar a darse cuenta de que tú puedes actuar de otra manera y no dejar que tus emociones, tu estrés, tu miedo, tu mal genio, tu envidia o cualquier emoción que tengas actúe por ti. Es tener conciencia, aprender a observar tus pensamientos. Porque ¿cómo puedes cambiar algo si ni siquiera sabes que está ahí? ¿Cómo puedes decidir actuar de otra manera si no te estás dando cuenta de cómo estás actuando en este momento? Es empezar a cultivar la autoconciencia. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué emoción tengo en este momento? ¿Qué palabras estoy diciendo? Si una persona no tiene la capacidad de autoobservarse
sus pensamientos, sus emociones, sus palabras, siempre va a estar actuando de manera automática. Y eso es lo que llama Eckhart Tolle ser espiritualmente inconsciente o estar dormido. Soy simplemente un autómata. Mis pensamientos, mis emociones son las que manejan mi día y yo ni siquiera me doy cuenta de qué es lo que estoy pensando. Yo ni siquiera me doy cuenta de qué es lo que estoy sintiendo. Yo ni siquiera me doy cuenta de qué es lo que estoy diciendo. Luego, después de que pasa la situación, empiezo a hacer retrospectiva y digo, wow, ¿yo por qué dije eso? ¿Yo por qué pensaba esto? ¿Yo por qué actué de esta manera? Y muchas veces, en ese momento, pues ya no podemos hacer nada, porque el espacio entre estímulo y respuesta es muy pequeño, o a veces ni siquiera existe. Para muchas personas, si me pasaba a mí, no existía ese espacio para decidir, simplemente actuaba. Y después decía, ay, pero ¿por qué hice esto? Entonces, el primer paso, como te digo, es aprender a observar tus pensamientos, ser consciente de qué es lo que está sucediendo dentro de ti, cuando no está pasando nada y sobre todo cuando hay situaciones que te mueven o que nos mueven, que nos afectan, externas. Ah, mira, es que mi novia me fue infiel con otra persona. Entonces, ¿cuál es mi reacción? Tratarla mal, pero espere, ¿qué pasa si yo observo la situación y me doy cuenta de que tengo pensamientos de odio y tengo ganas de hacerla sentir mal? Yo decido hacer otra cosa. Y te digo algo, puede que al principio sea complicado porque estamos tan acostumbrados a actuar de las maneras como actuamos, que cuando empezamos a decidir actuar de otra manera, se va a sentir incómodo y el cerebro siempre nos va a llevar a lo conocido, es decir, actúa de la misma manera. Esto es lo que ya hemos hecho, vuelve a actuar así. Entonces, es resistirse, no tomar tan en serio lo que estás pensando. A pesar de que tu mente te diga, esto es lo correcto, tienes que golpear al otro, tienes que criticarlo, tienes que actuar con mal genio, tienes que tener razón, hazle saber que tienes razón, no, no, no. A pesar de que tu mente te convenza o te trate de convencer de que esta es la manera correcta de actuar, tienes que resistirte, no tomarte tan en serio los pensamientos, sentir esas ganas de reaccionar y empezar a responder, es decir, tomar una acción consciente. Puede que la acción consciente sea guardar silencio. Alguien te trató mal, te está ahí puyando para que, te saque el mal genio, eres un idiota, oye, ¿por qué no me hablas? Y tú ahí no vas a hablar. Eso puede ser una respuesta en lugar de siempre estar reaccionando con mal genio. ¿Qué le pasa? Déjeme en paz. Puede que la respuesta diferente en este caso sea no decir nada y seguir caminando. Pero esto es práctica, porque las primeras veces va a ser difícil. Entonces, si digamos tienes un hábito de que, no sé, a las 6 de la tarde te dan ganas de ver Netflix y comer, pedir un domicilio de cosas que sabes que no te hacen bien y que al otro día te vas a levantar tardísimo. Pero entonces ya sientes esa sensación de que, uy, ya son las 6, tengo que ir a ver Netflix en mi sofá, tengo que tener postura de, y empezar a comer todas estas cosas. Pero ¿qué pasa si en lugar de actuar simplemente en esa sensación, empiezo a observar esa sensación y digo, yo puedo responder en lugar de que simplemente sea una acción automática y digo, no, yo no voy a hacer esto? Se siente incómodo. Es más fácil hacer lo que ya venía haciendo, pero esta vez no voy a hacer, voy a salir a caminar. Voy a salir en la bicicleta o cualquier otro patrón, algo que interrumpa el patrón. Esto se cultiva ese espacio entre el estímulo, que puede ser también un pensamiento, una emoción o algo externo, y la respuesta, hay ese espacio. Como te digo, a veces ni siquiera existe. Para empezar a agrandar ese espacio, tienes que aprender a observar tus pensamientos y eso se hace a través de la meditación. Mindfulness, que es estar consciente a cada momento de qué pensamientos están saliendo en tu mente. Pero eso lo haces de manera quieta y sentado con los ojos cerrados. Luego de que tú puedes hacer eso, puedes llevar esa habilidad a las demás partes de tu vida. Pero muchas personas no pueden estar sentadas observando su mente porque se toman muy en serio lo que están pensando. Entonces su mente les dice, no, esto no sirve para nada, esto es aburrido, ¿para qué estoy haciendo eso? Entonces le hacen caso a esos pensamientos, se levantan y dicen, yo no puedo meditar. En lugar de simplemente observar quizás toda la resistencia que está diciendo la mente aquí. Oh, esto es una estupidez, mira, no puedes dejar de pensar, tu mente no se calla, no me va a callar, no me va a callar. Y se toman muy en serio y en lugar de simplemente observarlos, se dan cuenta, se empiezan a dar cuenta de que hay un espacio entre el pensamiento y tu respuesta. Y a veces en la meditación te das cuenta de que hay un pensamiento, lo observas y hay un espacio sin pensamientos, que al principio puede ser muy pequeño.
Pero cuando tú aprendes a observar ese espacio sin pensamientos, cada vez se vuelve más grande. Cada vez se vuelve más grande. Tú sentado en tu cuarto con los ojos cerrados, observando tus pensamientos y siendo consciente de tu respiración cada vez que te distraigas. Cuando tú te des cuenta de que pase algo externo a ti en tu vida, ¿cierto? Como alguien no me saludó, o lo que sea que pase en tu vida que sientas que te mueve, te vas a dar cuenta de que, oh, el estímulo es esa persona que me trató mal, o que hizo algo, ¿cierto? Que me empujó, o lo que sea que haya pasado. Hay un espacio en donde tu mente consciente tiene la oportunidad de decidir si actuar como siempre lo ha actuado, es decir, reaccionar o empezar a responder. Ese es nuestro verdadero cambio. Si hay cosas que no te gustan sobre ti, sobre tus pensamientos, sobre tus emociones, sobre los hábitos que tienes, siempre tienes la oportunidad de decidir qué es lo que quieres hacer antes de que el cerebro automático tome el control. Y puede que si tú no te has dado cuenta, es porque estás en ese estado automático. No hay espacio para decidir, simplemente actúas. Simplemente actúas de manera automática. Luego después te das cuenta, ¿por qué actué así? Pero no es necesario darse cuenta después, puedes darte cuenta en este momento preciso. Porque eso era lo que decía Viktor Frankl. Esta frase y este video me inspiró fue Viktor Frankl. Ese libro te lo recomiendo, El hombre en busca de sentido. Que cada uno de nosotros tiene la capacidad de decidir cómo quiere responder frente a los estímulos externos. Sucede algo y tú dices, ok, ¿cómo quiero responder a este estímulo? Puedo responder o reaccionar, como lo hice antes, o simplemente hago otra cosa. Sentarse en meditación es lo que nos va a ayudar a agrandar ese espacio para decidir, sobre todo cuando tenemos emociones fuertes. Porque, por ejemplo, alguien, no sé, la otra vez me pasó eso. Salgo con mi perrita al parque, ¿no? Y hay personas que no les gustan los perros. Y hay incluso personas que pueden golpear a los perros para que no se acerquen. Entonces mi perrita se acercó a alguien simplemente a olerlo y esa persona le pegó una patada. ¿Qué harías tú? ¿Qué harían la mayoría de las personas? Automáticamente sus reacciones de rabia y van a decir, este tipo, ¿quién se cree? Voy a hacerle saber que eso está mal. Es mi perro. ¿Por qué lo golpea? Entonces, no hay ningún tipo de conciencia ahí. Simplemente la emoción actúa a través de ellos. Y se dan cuenta y se empiezan a pelear con otra persona y pueden empezar a agrandar la situación y se puede volver un problema. Se puede volver violencia entre los dos bandos. Eso es lo que haría una persona inconsciente. ¡Oh! ¿Este quién se cree? Está golpeando a mi perrito, lo voy a hacer saber quién soy yo. No sabe con quién se metió. Eso es una reacción. No hay ningún tipo de conciencia. Obviamente, no quiere decir si la acción es buena o mala, pero la vez que me pasó eso, yo le dije algo a esa persona. No actué con rabia, sino le dije algo. Quería hacerlo sentir mal. Y me pasa muy seguido. La vez que me pasó la última vez dije, ok, el estímulo es la persona pegándole a mi perrita, o tirándole algo, o tirándole una piedra para que se aleje. Entonces yo veo el estímulo y digo, ¿qué quiero hacer? Me doy cuenta de que estoy sintiendo rabia, con ganas de decirle, usted es un hijo de... ¿Por qué está haciendo eso? ¿Cómo se le ocurre? Siento la rabia, siento mis pensamientos que me están dirigiendo hacia, tienes que vengarte. Pero entonces observo, no los tomo tan en serio, digo, ok, esta es mi reacción, esta es mi respuesta normal frente a estas situaciones, pero ya no decido actuar así. Sé que lo que esa persona da o expresa es lo que ella tiene en su interior. Entonces, si expresa mal genio, violencia, es porque ella hace eso mismo con ella misma. Entonces, ese espacio me sirve para pensar todas esas cosas y después decidir cómo voy a responder. Sigo mi camino, ni siquiera lo determino. Porque los perros hacen así, los perros no se quedan ahí pensando, ay, me tocaron, me pegaron. Ellos siguen viviendo como si nunca hubiera pasado nada. Son grandes maestros porque están pendientes siempre del momento presente. No se quedan con rencor. Ay, esta fue la persona que me pegó. No. Pero entonces, ese es el punto. Ser consciente de qué emociones, qué pensamientos te producen una situación externa. Y no dejar que esas emociones bajas, como o sea, todas estas cosas son instintos animales, como para proteger nuestra sobrevivencia. Cuando uno se da cuenta de eso y uno dice, yo no decido actuar así, yo no decido actuar con violencia, con rabia, no quiero tener razón, no quiero que las personas sepan que yo estoy en lo correcto. Me importa, no me importa. Y respondo de otra manera, siguiendo mi camino, quedándome callada
O simplemente también puede ser acercándome a decirle a esa persona de manera muy respetuosa, sin, con calma, con ecuanimidad y con paz, decirle, no me gusta lo que estás haciendo, por favor no lo vuelvas a hacer. Pueden ser muchas respuestas, pero el punto es, si tú no te das cuenta de qué estás sintiendo, pensando y qué vas a decir o qué estás tratando de decir, tú no puedes cambiar la situación, simplemente las emociones van a actuar a través de ti. Esto es una cosa que se cultiva. Y no te preocupes que la vida nos va a enviar situaciones a todos así para que decidamos cómo queremos responder de esta vez. Porque yo puedo decir, si yo soy muy calmado, el ego le encanta decir, uff, yo ya he leído muchos libros acerca de la calma, la ecuanimidad, a mí ya no me toca nada, puede pasar todo lo externo y yo estoy calmado. Pero las situaciones van a llegar a nuestra vida en donde tenemos la posibilidad de demostrar que realmente somos lo que estamos diciendo. Porque es fácil decirlo. Ay, si yo soy calmado. Ah, bueno, mantente ahí, no sé, en una situación muy difícil o complicada y demuestra que eres calmado, de que no vas a actuar con rabia o con estrés o con miedo. Las situaciones van a llegar. Entonces, cada vez que llegue una situación externa que te cause cosas como con ganas de actuar de la misma manera como antes, para, toma una respiración profunda, vuelve al presente y date cuenta, uy, si estoy sintiendo rabia, quiero golpear a ese man, quiero golpear no sé qué. Ok, estoy sintiendo rabia, tengo un espacio, me estoy dando cuenta, estoy siendo consciente de todas estas cosas internas en mí. Ah, bueno, voy a actuar de otra manera, a pesar de que se sienta incómodo. Y a medida que tú practiques eso, cada vez vas a tener más capacidad de responder y no vas a ser un autómata, no vas a ser un esclavo de tus emociones ni de tus pensamientos. Pero para eso tienes que sentarte en meditación y aprender a observar tus pensamientos. Si quieres aprender a meditar, te dejo un video aquí, espero estés muy bien y nos veremos en el próximo video.